Bueno, estamos en el living con el hombre al que Massa le confió la economía en su momento. Te confió todo, Sergio, ¿no? No, te diría que no. No, él era el verdadero ministro de Economía. ¿Sí? Sí, que por un lado sabe mucho, mucho más de lo que la gente piensa. Massa es un tipo muy, muy conocedor Ajá. de la realidad argentina y de todos sus participantes. ¿Y con eso alcanza en la economía? De los empresarios, de los sindicalistas, de los gobernadores, de los intendentes, de todos los que participan y toman decisiones. No alcanza, la macroeconomía es otra cosa, pero en un país, llamémosle, bastante corporativista, y que no es un funcionamiento demasiado de mercado, Sí. bueno, es una ventaja apreciable. Y él era un ministro que tenía toda la lapicera, toda la confianza de la coalición se le habían puesto en él. Sí. ¿Te acordás que entró en una crisis muy Sí, grande? claro, claro. Y yo podría decir que fui como una especie de asesor privilegiado de él. Pero él tomaba las decisiones, él tenía la lapicera. Yo no tenía lapicera. Yo no podía tomar decisiones. ¿En dónde no te dio bola? autónomas. ¿En qué no te dio bola? Bueno, vamos a ver, desde el comienzo yo quería un ajuste fiscal mucho más fuerte. Ajá. ¿Cómo? Un ajuste fiscal fuerte. Sí, había el déficit que estaba yendo hacia la zona del 4%, estaba a 3 y pico del Sí. PBI, el déficit primario estaba Sí. yendo hacia el 4, yo lo quería eliminar. Al primario. Sí, el primario, quería eliminarlo. Él me dijo que estaba de acuerdo filosóficamente en eliminarlo, pero que íbamos a ir de a poco. Y lo que hicimos y lo que yo acepté, es decir, bueno, vamos a primero encuadrarlo en los objetivos firmados con el Fondo Monetario, Sí. que implicaban 2,5 puntos para ese año y 1,9% de déficit para el año 2023, Sí. era el que iba a empezar. Claro. Y se presentó un presupuesto con eso, y se presentó un presupuesto donde les decían a los diputados, si ustedes quieren tener menos déficit, les proponemos acá una separata de todos los gastos tributarios que podríamos llegar a discutir para ver cómo bajar y llegar al déficit cero. Sí. Pero no era una imposición, no era un proyecto, era un poco una expresión de deseos en esa parte. Pero, digamos, en un sentido no me hizo caso, pues yo le decía que era importante eliminar el déficit, pero también yo sentí que si vamos al 4% de déficit, ir hacia el 2 puntos de ajuste, Ya era mucho. era un buen progreso, era un buen camino, más considerando que era una coalición donde estaba Cristina Kirchner, que había querido, que lo venía criticando a Guzmán porque quería Guzmán bajar un poco el déficit. Claro, claro, claro. Entonces yo lo consideré Un logro. un logro ir hacia ahí. No era lo que quería, pero era en la dirección correcta. ¿Y hasta dónde llegó? Hicimos un ajuste al principio que llevamos a la zona del 2, estábamos yendo. Lo que pasa que desde diciembre de ese mismo año, nosotros empezamos en agosto, Sí. septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre empezaron a venir las primeras malas noticias de la cosecha, Claro. que ya en marzo era una catástrofe. La sequía. De la sequía, que esa sí fue la peor sequía de la historia argentina. Sí, sí. Porque acá, viste, discutimos que si es el mejor gobierno, no es el mejor gobierno, todo eso es subjetivo y se verá en la historia, qué dirán los historiadores. Pero la sequía que hubo en ese año fue la peor de la historia de Argentina. Sí, sí. Y se perdieron 21.000 millones de dólares. Eso nos pegó en la línea de flotación, porque nos pegó en las reservas muchísimo, en la posibilidad de importar con las exportaciones, Sí, claro. y nos pegó en el déficit porque implicó como mínimo una pérdida de 1 punto del PBI. Vos sabés que eso se lo tenés que explicar más tiempo. Me mirá y me tratás de explicar que fue una de las sequías más récord de la historia. Es la peor, ¿eh? Mi hermano es ingeniero del INTA, o sea, un tipo que hace 30 años que está ahí, fue director también de agricultura. Y cuando yo tengo caballo en casa, cuando íbamos a comprar la comida del caballo no había. O sea, íbamos a comprar la comida de los pollos, no había. O sea, no había alfalfa, no había nada. En la sequía realmente había pegado fuerte y en la vida cotidiana el interior lo siente, lo sabe, lo percibe y lo ve, digamos. Es más difícil el capitalino de hacer. Sí, acá en la capital
yo digo, si uno no está en la zona de gobierno, Claro. donde muchas cosas inciden, no Claro. te das cuenta. No. No te das cuenta. Bueno, pero es grave. Incluso te parece como que es una excusa. Bueno, No, claro. se vienen con excusas. Claro. No, no fue una excusa. No. No fue una excusa. Es más, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande para que se mantengan las metas con el fondo, que el mismo fondo decía cómo van a hacer para cumplir la meta fiscal. Y dice, nosotros queremos cumplirla igual, a pesar de que perdimos un punto y no tenés mucho tiempo de recuperación, Sí. porque no nos quedaban muchos meses. No te daba revancha la economía. No, claro. Y entonces, obviamente que relajamos las metas de reservas porque era imposible cumplir. ¿Cuánta guita esperaban del campo en ese momento? Mira, la cuenta que más me quedó son los 21.000 millones de dólares de exportaciones que hubo que tachar. Directamente, 21 mil Sí. millones de dólares. 21.000, imagínate, para la economía argentina es muchísimo. Y le salvó el Fondo Monetario y la Y gestión de bueno, Milei. bueno, Con eso. estamos hablando de mucha plata. Que no es plata en sí del gobierno, pero es plata que te permitía importar. Después vinieron todas las restricciones. O sea, no podías acumular reservas en el Banco Central, pero no podías pagar las importaciones. Sí. Entonces hubo que tomar decisiones un poco drásticas. ¿Qué hacemos? Provocamos una gran recesión para que bajen las importaciones, Sí. pero tenías que provocar una recesión enorme. O sea, Por baja el consumo. Sí, por un año malo de sequía, o tratás de acomodar la economía para que no baje tanto, Claro. por ejemplo, para que los importadores se endeuden más. ¿Y cómo le acomodaron? Y bueno, con más deuda de importadores, donde se les extendió el plazo, y si querés importar, tenés que pagar a 60, 90, 120 días, que se creó la deuda con importadores, pero las opciones no eran buenas. O era eso. Nosotros también entendimos, porque la otra opción es, bueno, deja que el tipo de cambio suba mucho para nivelar. No, claro. Pero lo que pasa es que el tipo de cambio, hay dos problemas ahí. Uno, que la exportación no reacciona inmediatamente al tipo de cambio. El año estaba medio jugado. Y las importaciones, cuando hay brecha cambiaria, tampoco, porque hay mucha gente que importaba solamente por el hecho que había brecha, ni siquiera le importaba lo que importaba. valga Claro, la claro, redundancia. claro. Te traigo esto, Sí, mira, sí. ni sé si lo voy a vender, pero como hay brecha cambiaria, seguro que no voy a perder plata. Claro. Entonces, el efecto tampoco iba a ser muy bueno. No era un efecto de Iba a ser producción pura y- inflación, puro problema, con poco impacto en las reservas. Entonces se tomó decisiones que fue más bien tratar de controlar las importaciones, Sí. y por eso estaba el tema de la CIRA que reemplazaba a la CIMI. Sí, sí. Se supone que la CIRA era más transparente el sistema que la CIMI. ¿Por qué si se supone? No, bueno, se supone, porque después, claro, cuando hay que racionar, porque no tenés reservas, digamos, yo escuché mucho, porque aparecía en los diarios, aparecía gente que dice, no, pero mirá, Sí, para sí, la CIRA pasaba te eso. piden coimas y Sí. qué sé yo no sé. Y bueno, pero entraron aviones a precio de nada, ¿viste? Pero Es quiero complicado. decir, cuando hay racionamiento, puede haber corrupción. Claro. Yo entiendo que eso siempre ha pasado en Argentina y que no me extrañaría que no hubiera pasado. Claro. Pero bueno, pero era en sí más transparente porque había muchos parámetros para decir, bueno, si vos importaste tanto, podés importar Claro. este año tanto. Había mucha automaticidad que no la había en el anterior sistema de la CIMI. Te traigo a la actualidad, ¿puede ser? Sí. ¿Hasta dónde Milei ha hecho un ajuste, según tu visión, era el que necesitaba la Argentina? Y sí, yo quería hacer un ajuste de 4 puntos porque era el déficit de ese momento. Sí. Él hizo un ajuste mayor para tener superávit directamente, Sí. de 5 puntos del PBI, que yo lo aplaudo. Yo pienso que eso había que hacerlo. O sea, y lo hizo en un mes. Y dejó la señal de que hay que tener superávit fiscal. Después lo que no aplaudo y lo que está sujeto a muchas discusiones es el Sí. contenido de ese. Y cómo lo sustentás. Porque lo lógico y lo recomendable y lo racional Sí. es que eso se discuta en un presupuesto. Esto como un consorcio. Pues si mira, no hay plata, ok, ¿qué hacemos? ¿Arreglamos el ascensor o pintamos las paredes? Claro. Entonces, ¿pero quién lo decide eso? ¿Lo decide la asamblea? ¿No lo decide un autócrata? Y dice, bueno, yo lo decido y chao. No, así no funciona una república. Eso le baja mucha calidad al ajuste que hizo al ajuste fiscal que hizo Milei. Le baja calidad al gobierno, que no presente presupuesto, que no presente discusión, que quiera gobernar con veto. Así no se hace, así es una cosa... Igual el ajuste es horrible.
La casa está horrible. ¿Vos lo percibís o no? A ver, yo creo que hay varias cosas para discutir ahí. Pero primero que ellos hicieron un ajuste al principio con una recesión que para mí era evitable, después se recuperó la economía. Ahora la economía está bollando. ¿Sí? Está bollando. Está, como estaba, digamos, se recuperó todo lo que se había perdido. Está ahí bollando. A algunos le va bien y a otros le va mal. ¿Está mejor que cuando la dejaste vos? Ojalá pudiera decir, la dejé yo. Bueno, Sergio, dejamos Massa, nosotros. No, el bueno, peronismo. que dejó mira, hablemos de noviembre, Sí. porque el final Dale. está parecida. Está un poquito mejor en algunas cosas, Mirá vos. pero un poco más desigual. Lo que pasa es que también este año se benefició porque no hubo sequía. Claro. Estamos comparando un año que hubo sequía con un año normal. Y que no hubo una sequía normal, una flor de sequía. Y este año fue un año normal. Entonces, la comparación no es, no es muy válida. Vos fíjate que la gente si no ve la pandemia, que la pandemia pudo hacer un hueco en la economía, mucho menos lo va a ver una sequía que parece como muy lejana. Sí. ¿Entiendes? La verdad que la Argentina es unitaria en serio. Y se define el poder siempre entre capital y un poco del AMBA. Ahí se define el poder, creo que lo entendió bastante bien el kirchnerismo. Digamos, las provincias tienen una baja incidencia en ese sentido y bueno, es otra vida la que se vive acá. Sí. Por ahí, bueno, entendés el voto de Santa Fe, el voto de Córdoba, pero porque es otra calidad de vida, son otros los subsidios, es otro el ingreso, es otro el egreso también. ¿Ustedes lo tenían en cuenta eso o no? ¿O creen que en Argentina era una? No. Por supuesto que tenés en cuenta. También hay que tratar de matizar cuáles son las herramientas que uno tiene para modificar la realidad. Porque si no parece, si la economía va bien, es por mérito del gobierno. Si va mal, es por culpa del gobierno. Y muchas veces no es así. Las cosas van por sus... Sí. Hay muchísimas cosas que están incidiendo. Claro. Yo te digo, ahora, por ejemplo, la industria no se recuperó del todo y la está pasando bastante mal en general, la industria. La construcción también la está pasando mal porque no dan los costos. Las economías regionales también están mal. Pero no está tan mal, decís vos. Bueno, lo que pasa es que también hay sectores minería que están muy bien, estuvo muy bien hubo mucha recuperación en autos, hubo recuperación en electrodomésticos durante bastante tiempo. Ahora se amesetó, se recuperaba bastante tipo B corta y se amesetó. Ahora está bastante amesetada. ¿Y esa meseta está en qué términos más o menos? No, está en términos de niveles históricos recientes más o menos elevados. Si lo midís por per cápita, venimos en retroceso del 2011. Pero está en un nivel aceptable, general, pero la pregunta es, ¿y acá qué? ¿La economía crece vigorosamente o no crece? Claro. Y está en duda eso. En función de todo lo que te escuchamos recién, ¿vos serías parte de un gobierno como el de Milei? Yo te lo voy a contestar de esta manera. Yo nunca me negué a asesorar a quien quisiera escuchar mi asesoramiento. Entonces, desde que era más joven y estaba en el Banco Central y estaba machiné al grupo Surville y yo sentía que estaban haciendo algunas cosas mal y traté de, indirectamente, porque no me daban, yo era un técnico en el Banco Central, de hacer algunos aportes. Después, más adelante, digamos, durante el gobierno de Menem, con Pedro Pou en el Banco Central, él valoró algunas cosas que yo hacía, tanto a nivel de las entidades financieras, que hacíamos análisis de riesgo en esa época, como propuestas. Yo fui el primero que escribí un libro sobre dolarización en 1999, y Pedro Pou me invitaba a participar en reuniones del directorio para exponer eso. Después ayudé en el programa que hizo, después estuve en el gobierno de La Baña. ¿Por qué se fracasa en todo? ¿Por qué siempre se llega a un fracaso? Mirá. Por ahí puedes tener subas, pero siempre termina a la baja. Vos dijiste algo muy interesante recién. No todo depende de la política. Bueno, pero hay algo que la política podría modificar de esa cuestión supuestamente natural que tiene Argentina. Siempre dependemos de los commodities, siempre dependemos si hay sequía o no hay sequía. ¿Por qué no podemos ser un país? No podemos producir. No podemos volver a una Argentina. Bueno, producir se produce. Lo que pasa es que yo creo que el gran problema que tuvo Argentina, para mí la mejor macroeconomía fue la que hubo en la época de La Baña. Fue la más estable y la que se mide porque no importara quién ganara, la economía andaba bien. Claro. Vos suponete la ahora transición si dual de... Ponele que pierda Milei y va a llamar a las elecciones,
creo que hay un consenso que se va todo el diablo hoy, que el dólar se dispara. Sí. Entonces eso en el fondo es una mala gestión de Milei. Si Milei termina su mandato dependiendo de que lo votemos a Milei, estamos mal. ¿Y vos coincidís con eso? ¿Que si pierde Milei puede pasar eso? Sí, hoy sí, pero tenés que llegar a una economía donde no importe quién gane. O sea, no importa que el gobierno que va a ganar sea más liberal o sea más estatista. Lo que sí necesitas es que sea fiscalmente responsable. Pero si, por eso, cuando Lavagna deja el gobierno, Lavagna deja el gobierno, no importara quién ganaba, podía ser López Murphy, podía ser Cristina, que ganó Cristina, no pasó nada, porque la economía estaba muy, muy sólida. Hoy hay reservas negativas netas, había 45.000 millones de dólares positivas. El superávit fiscal en la época de Milei era el doble que el actual. La inflación 5% anual. Fíjate que Milei está súper contento de que la inflación por ahí sea menos del 2% mensual y era 0,4, 0,5 mensual. Entonces, la tasa de interés era el 3% anual. No había controles de precio, un dólar único. Entonces vos decís, che, esa macroeconomía era muy sólida. ¿Por qué se perdió? Yo creo que se perdió por la megalomanía de Néstor y Cristina. ¿En serio? Sí. Así como ahora también tenemos un riesgo de megalomanía de Milei. ¿En qué? Todos megalómanos. Para, está bueno lo que estás diciendo. ¿Y por qué? Y bueno, porque, ¿En qué? Porque se ve que no tenemos madurez. No parece que sea que uno va el presidente es el administrador de la cosa pública. Parece que todos quieren ser Napoleón y quieren hacer la revolución. Y si caen ellos, cae la economía. Y entonces le dan, en el caso de Cristina, era una especie de revolución redistribucionista y estropeó la macroeconomía, que era una macroeconomía muy sana, y la estropeó de 3 de superávit a 4 de déficit, sin pandemia, sin guerra, sin ninguna razón, porque aparte políticamente la votaban igual, así que no había ninguna razón ni económica ni política para hacer lo que hizo Cristina. Fue un error mayúsculo. Y yo creo que esos son producto de la megalomanía del gobernante, que quiere en su corto paso por el poder dejar una huella para toda la historia. Bueno, la dejó. Sí, la dejó, pero mal. La dejó mal, por lo menos en términos de macroeconomía, la dejó mal, porque todavía estamos padeciendo eso. Bueno, eso puede ser el costo de que haya sido grande, probablemente. Cuando vos perdiste, ella perdió 40.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Para un país como Argentina, que ella misma dice que es bimonetario, ella lo dice. ¿En cuánto tiempo perdió? Y de 2011 a 2015 perdió 40.000 millones de dólares. Y eso que perdió, desde ese momento tenemos riesgos de hiperinflación que ni siquiera ahora se han disipado totalmente. Porque si ahora hubiera una corrida como la del tequila, que cayeron 20% de los depósitos, no hay reservas para satisfacerla y andás a ver dónde va el dólar. ¿No tenés reservas? ¿No hay encajes? Tenés 10.000 millones de dólares de reservas netas del Banco Central, usando lo del fondo si es que el fondo te lo permite. ¿Contra qué? Contra 120.000 millones de dólares de activos en pesos, que en una corrida podrían ser 20.000 millones de dólares. ¿Eso pasa hoy? Hoy hay riesgo también de hiperinflación. Serán bajos, pero hay riesgo de hiperinflación. No alcanza a contener equilibrio fiscal. Si las cosas vienen mal, pero puede venir por un shock externo inesperado, que no sabemos qué puede ser, como fue el tequila, algo completamente inesperado. ¿Te imaginas un problema en México que nos pegue a nosotros? No, claro. O puede ser como un shock político. Hoy sí, por ejemplo, si a Milei le fuera muy mal en las elecciones, todo el mundo piensa que le va a ir bien, ¿no? Que sí, más o menos, no sé. Sí, que a lo mejor en Buenos Aires están parejos, pero que a lo mejor en la Nacional le gana por 10 puntos, por 8, por 7, por lo que Si no le va bien. Suponete que pierda. ¿Vos pensás que acá va a estar las cosas tranquilas? ¿Sabés el lío que se arma? No, claro. Bueno, y ahí por ahí tenemos un conato de tipo hiperinflacionario. Milei va a decir con los cucas. Bueno, por la razón que vos quieras, pero la cuestión es que no es sólida. Estás frágil estructuralmente. Claro. ¿No? Eso nunca se terminó de solucionar desde que se perdieron las reservas que se habían ganado desde el 2002, ponerle hasta el 2011 o hasta el 2010. Es muy interesante escucharte, la verdad. Muy interesante. Da la charla para hacer 4 horas y empezar a escribir y tomar nota de lo que decís. Y es importante ver que todavía hay criticidad dentro de la política, al margen del espacio político en el cual hayas estado o no. Eso está bueno.
poder Estoy ayudando identificar. ayudar a los radicales, Por que eso, hicieron el programa por eso. radical. Por eso cuando vos me decís, si alguien me dice, che, vos qué pensás de esto, yo se lo voy a decir y no me va a importar qué gobierno es. Dentro de un gobierno democrático, donde uno piensa que está haciendo un aporte para el país. Sí. ¿Qué me importa si es tal o cual gobierno? Es decir, yo tengo lo mío para aportar, es como si vos fueras, no sé, un médico y tenés que ir al hospital y decir, che, pero mirá que si el hospital está en el gobierno de no sé quién, pero bueno, no sé, yo soy médico y tengo... ¿Atendés? Lo que puedo hacer es ahora. Claro. Voy a esperar a que venga el gobierno que me gusta más a mí. ¿Te gusta Caputo? Como ministro no. Sí, es razonablemente bueno. Creo que ahora está muy exagerado en sus posturas. Lo veo muy extremista, lo veo muy canchero, muy soberbio. Llegó a ser cliente mío porque él era el presidente del Deutsche Bank y el Deutsche Bank era cliente mío. Después el Deutsche Bank cerró las oficinas en Buenos Aires. Ajá. Pero lo conocí en esa época. Yo le daba, digamos, presentaciones especialmente en toda la parte monetaria, que yo me especialicé más. Y es un tipo que obviamente que sabe. Ah, sabe. Sabe, aunque sea más trader, más financiero, sabe lo que es la macroeconomía. Tiene algunos buenos economistas, aunque últimamente se mandan, para mí, muchos errores de análisis. Todo el grupo que está mandándose algunas macanas. No me gustan muchas cosas que hacen, o que dicen, o que piensan. Pero si hay problemas en la economía, no va a ser porque Caputo es malo. Ajá. Va a ser porque Milei mismo, que no solo es economista, sino que toma muchas decisiones o Claro. le da la impronta, se equivoque. Va a ser más por errores de él que por errores de Caputo. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Muchas gracias.